A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En un sanatorio en lo alto de unas montañas europeas, un hombre y una mujer se encuentran allí, hospitalizados. Ambos sufren una grave enfermedad pulmonar, pero nada es obstáculo para el amor que entre ellos nace. Y en un acto incomprensible para los que están sanos, aquella pareja apasionada intercambia la radiografía de sus pulmones. Aquella novela conmovedora, verdadero monumento literario del siglo XX, se llama La Montaña Mágica. Allí, a ese sanatorio, en esa montaña, había llegado un joven pequeño burgués para una corta estancia de 2 o 3 semanas. No obstante, todo cambia y su permanencia se prolonga durante muchos años, a lo largo de los cuales aquel jovencito sufre una profunda transformación interior. El autor de esta obra llena de símbolos y metáforas de las amenazas que sobre el mundo se ciernen se llamó Thomas Mann, eximio escritor alemán del siglo XX. Y el viaje a la montaña es un viaje al interior del protagonista y al inmediato futuro turbulento que sobre Europa y el mundo se ciernen ante la llegada del nazismo. Las novelas de Thomas Mann exploran la ansiedad que se agita en el ser humano cuando su espíritu es disputado entre el burgués contemplativo y el artista creativo y revolucionario. Thomas Mann, Premio Nobel, estaba naciendo un día como hoy, 6 de junio de 1875, para recordarnos que todos llevamos dentro una montaña mágica, y que nuestro reto es emprender el viaje hacia la cima para vivir la experiencia liberadora de nuestra propia transformación. Las principales noticias del día. Titulares. Ivonne Coloma y Ángel Torres, reelectos presidenta y vicepresidente del Tribunal Contencioso Electoral. Asamblea Nacional deja sin efecto terna para el Consejo de la Judicatura. Ecuador es elegido miembro del Consejo Económico y Social de la ONU para el periodo 2026-2028. En política internacional, abaratando la muerte. Los editoriales serán de César Ulloa, Petro y sus vicios. Ramiro Ruiz, médicos desempleados. Noticias del día. Ivonne Coloma y Ángel Torres, reelectos presidente y vicepresidente del Tribunal Contencioso Electoral. La jueza Ivonne Coloma Peralta se mantendrá como presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, TCE, por decisión de una mayoría de los jueces del organismo, que la eligió en una sesión administrativa que se instaló este jueves 5 de junio del 2025. El juez electoral Joaquín Viteri mocionó la reelección de Coloma para la presidencia y se aprobó con 4 votos de 5 posibles. El juez Fernando Muñoz Benítez votó en contra de la moción al argumentar que Coloma era jueza suplente y se principalizó en el 2022. Con una votación de 5 sobre 5 posibles, la vicepresidencia continuará con Ángel Torres. Los 5 jueces principales del Tribunal Contencioso Electoral se encuentran en funciones prorrogadas desde el 20 de mayo de este año debido a que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no desarrolla el concurso público de méritos, oposición e impugnación para elegir a sus reemplazos. El Código de la Democracia, en su artículo 65, establece que los presidentes y vicepresidentes de este tribunal se eligen de entre sus miembros y ejercen sus cargos por 3 años y podrán ser reelectos. Ivonne Coloma y Ángel Torres llegaron a la presidencia y vicepresidencia el 12 de agosto del 2024 tras remover de sus funciones a Fernando Muñoz. Los 5 jueces y sus suplentes estarán en funciones hasta que el Consejo de Participación y Control Social haga el concurso público para elegir a sus sucesores. La Asamblea Nacional deja sin efecto terna para el Consejo de la Judicatura. Con 79 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió este jueves 5 de junio dejar sin efecto la terna para elegir a su representante ante el Consejo de la Judicatura que había enviado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el pasado 13 de mayo, o sea, un día antes de que se inicie el actual periodo legislativo.
Antes de que todo esto suceda, había que incluir el punto en la sesión del Pleno y fue planteada por el ex correísta y ahora oficialista Henry Bosques, quien argumentó que encontró varias irregularidades en la designación de Iván Montero, Yolanda Salgado y Ángel Romero como aspirantes a la judicatura por parte de la función legislativa. Según él, la lista enviada con desespero y a beneficio de un grupo político y sus aliados. Con este argumento pidió dejar sin efecto lo votado por la anterior asamblea y notificar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ente encargado de seleccionar a los vocales del Consejo de la Judicatura sobre la decisión. Previamente a esta resolución, la bancada legislativa de la Revolución Ciudadana apeló la presidencia del oficialista Niels Olsen por haber dado paso a un pedido de rectificación sobre la votación de un cambio en el orden del día de la sesión para revisar la terna de la Asamblea Nacional para designar a su representante en el Consejo de la Judicatura. Tras la votación de la apelación, esta no pasó. Olsen volvió a la presidencia y ordenó que la moción del asambleísta Bosques, aprobada con 78 votos, se incorpore como tercer punto en el orden del día. Ecuador es elegido miembro del Consejo Económico y Social de la ONU para el periodo 2026-2028. Cancillería de Ecuador informó que el país fue electo como miembro del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC, para el periodo 2026-2028 tras obtener 182 votos durante la Asamblea General celebrada el 4 de junio en Nueva York. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana confirmó la noticia, destacando el respaldo internacional como reflejo del compromiso del país con el multilateralismo y la cooperación global. El ECOSOC es uno de los 6 órganos principales de la ONU y tiene a su cargo la coordinación de las actividades económicas, sociales, culturales, de salud, así como de derechos humanos y libertades fundamentales dentro del sistema de Naciones Unidas. El Consejo está compuesto por 54 Estados miembros, de los cuales 18 son renovados anualmente por la Asamblea General para cumplir mandatos de 3 años. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se indicó que la elección de Ecuador permitirá al país impulsar políticas en beneficio de su población y la región con un enfoque especial en los sectores vulnerables y marginados. También se subrayó que el rol de Ecuador en el ECOSOC estará alineado con los objetivos prioritarios del gobierno nacional. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo William Murillo, director de 800 Migrantes. El tema del que habló de la situación de los migrantes en Estados Unidos. Escuchemos lo que dice. Nuestra presencia aquí en Ecuador, siempre tratando de aportar, estamos en una gira de negocios, una gira también de citas importantes con algunas autoridades. Hemos venido con propuestas específicas para ver cómo aportamos al Ecuador, para ver cómo apoyamos al gobierno del señor Noboa, para ver qué podemos hacer. Y entre esos temas, yo creo que el tema de migrantes es un tema que a nosotros definitivamente nos mueve a diario. Trabajamos de esto. Hemos vivido décadas tratando de ayudar a las familias ecuatorianas y estamos haciendo un seguimiento a propuestas que hicimos a la señora canciller, por ejemplo, en Nueva York hace algunos meses. Nosotros le presentamos a la señora canciller una propuesta para que el gobierno ecuatoriano pueda financiar préstamos para que los migrantes puedan contratar abogados, porque ese es uno de los grandes temas que tenemos pendientes. Los migrantes sí, mandaron más de 6.000 millones de dólares en remesas. El gobierno está tratando de hacer lo que más puede, pero no están enfocados en lo que se necesita. Y se necesita ayuda legal. ¿Para qué? Para que se queden. Y otra cosa, hasta por interés propio, porque si se quedan los migrantes, significa que van a seguir teniendo remesas al Ecuador. Eso en un lado. El otro ha sido propuestas que nosotros estamos haciendo contactos con la Asamblea Nacional, con algunos asambleístas, porque queremos presentar proyectos relacionados al impacto que tienen las remesas en la economía local, especialmente la economía solidaria. Usted sabía, Verónica, por ejemplo, que el gran número de remesas que llegan al Ecuador, la gran mayoría son procesadas por bancos y empresas de remesadoras. Entre las dos hacen más del 85%. Las remesas que llegan por medio de las cooperativas son apenas del 2.9%. Y las remesas son una fuente importantísima de ayuda,
Pero principalmente lo que queremos es ver cómo podemos ayudar a las cooperativas a surgir tanto en el tema local con remesas, pero también queremos de que ellos participen con el Claro. tema de acceso a mercados internacionales financieros. Estoy acompañado con mi hermano, con Mike, que él es el director de mercados emergentes de un banco de inversión en Wall Street, y hemos visto de que podemos hacer muchas cosas a favor de nuestro país. William, a propósito de lo que menciona de las remesas, recientemente se conoció la noticia que la Cámara Baja de los Estados Unidos aprobó un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas por migrantes y claro, nuestro país es uno de los países más afectados por esta medida. Claro, a nosotros nos afectaría con 200 millones de dólares más o menos, 200 millones de dólares que lamentablemente el Estados Unidos eh, se queda sin nada a cambio. Ahora, ellos tienen esa política, sin embargo, Ecuador tiene el ISD, el impuesto a salida de capitales. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a reclamar algo que también hacemos nosotros? ¿Verdad? Entonces, es una condición dura y más con las propuestas políticas que tiene el presidente Trump relacionado con todo lo que es el tema de migrantes, en donde pretende posicionar esta idea de que los migrantes son los malos, los migrantes son los criminales, los migrantes son los terroristas. Y bueno, anoche con este nuevo decreto ejecutivo en donde ha prohibido el ingreso a 19 países, incluyendo a Cuba e incluyendo a Venezuela, es evidente de que las cosas están bastante complicadas, no solamente para los ecuatorianos, para los migrantes en general. Qué complejo. ¿Cómo está la situación de los ecuatorianos, William, ahora mismo? Porque recuerdo que a finales de marzo el presidente Noboa, ante una comunidad ecuatoriana, mencionaba que al menos los ecuatorianos están fuera de la lista de deportaciones, al menos de esta lista prioritaria de deportaciones, pero igual se escuchan en las noticias operativos, detenciones y bueno, compatriotas que siguen llegando deportados. Bueno, la verdad yo no he visto documentos que sea algo así. Yo sí he escuchado en algunas ocasiones las declaraciones del parte del presidente Noboa indicando de que Ecuador no está en la lista de prioridades. Mas sin embargo, Verónica, los hechos demuestran lo contrario, porque cada semana recibimos vuelos de deportados. Así es. Entonces, no sé de qué prioridad habla el señor presidente. Seguramente debe ser algo interno, administrativo. En la práctica, si un ecuatoriano no tiene papeles, no tiene una condición de solicitud de asilo, por ejemplo, que permita que se quede y que se defienda su caso, simplemente van a empezar el proceso de remoción. Entonces, ahí no veo por dónde está ese supuesto beneficio que ha dicho el presidente. Carlos de Tomaso, catedrático especialista en Derecho Constitucional, estuvo en Radio Sucesos. Habló de la reforma constitucional para permitir instalar bases militares. Vamos con la nota. Recordemos que el proceso de reforma parcial implica que ya pasó por un primer control de la Corte Constitucional. Es decir, la Corte fue la que determinó que el trámite sea reforma parcial. En otras palabras, la Corte estima que esta modificación constitucional no afectó derechos, porque si la Corte hubiera estimado que afectaba derechos, hubiera dicho que esto tiene que tramitarse por una asamblea constituyente. Entonces ya la Corte filtró la temática y dijo, esta temática puede hacerse mediante reforma. De ahí lo que correspondía es que haya los dos debates en la Asamblea Nacional, lo cual ya ha ocurrido y se ha obtenido la votación que la Constitución requiere. Para reforma se necesitan 77 votos, ¿no es cierto? Ok, lo que viene ahora es el referéndum aprobatorio. Toda reforma constitucional tiene que ser validada por el voto popular. Y para esto entonces se tiene que preparar un proyecto de referéndum, es decir, un proyecto de cómo se le va a preguntar al pueblo, con qué considerandos y cuál va a ser la pregunta específica que se le va a preguntar. Y eso lo va a volver a revisar la Corte Constitucional. La Corte lo que va a hacer es revisar que la pregunta sea con lenguaje neutro, que la pregunta no induzca a votar de tal o cual manera. Es ese control formal que le va a corresponder realizar a la Corte
cuando la Corte vea que se está usando lenguaje neutro, etcétera, la Corte va a dar luz verde y eso ya pasa al Consejo Nacional Electoral para que procedan con la convocatoria a referéndum que corresponda. Ahora, ¿todo esto tendría que pasar en cuánto tiempo? ¿Exige la ley algún tiempo específico para que ocurra este referéndum, para que revise la Corte Constitucional y demás? No, bueno, para la Corte Constitucional sí hay unos términos que son de 20 días desde que ya es aceptado al trámite, y para el referéndum no, porque es una planificación eleccionaria. Generalmente se intenta que haga coincidencia con otro proceso electoral por economía de gasto, ¿no es cierto? Así. Si el gobierno nacional, por ejemplo, quisiera, como ya se ha desinflado un poco la idea de la Asamblea Constituyente y quisiera hacer otras reformas constitucionales, de repente yo sí esperaría a que pasen las otras reformas que quieran plantear, para lo cual más o menos pueden pasar unos 3 meses, porque entre el primer y segundo debate hay un tiempo constitucional de espera, y de ahí hacer todo un paquete de reformas para que vaya a referéndum, de tal forma que no tengamos gasto de una sola, sino que acumulemos las reformas y vayamos a las urnas con varias reformas. Eso sería lo lógico, y de hecho tres asambleístas Claro. del bancada oficialista ADN ya han asegurado que el gobierno estaría considerando incluir nuevos temas en la próxima consulta popular, además de esta reforma del artículo 5 de la Constitución. Y, por ejemplo, Natalie Morillo, Esteban Torres, Andrés Gushmer, de la bancada de ANE, han mencionado que hay esta posibilidad de otros temas. No se menciona cuáles. En todo caso, eso está sobre la mesa y a su criterio, Carlos, ¿qué temas deberían enviarse también a esta consulta, a este Sí, cambio? acordémonos que ya hay algunos procesos que están en marcha en la Corte, y que ya la Corte había dado luz verde para que se hagan vía consulta, vía reforma constitucional. Por ejemplo, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, la bicameralidad, etcétera. Hay algunos temas que ya la Corte, ya por pedidos pasados, había dicho, esto se puede hacer mediante reforma constitucional. Yo, sin duda, pues si se va a hacer, yo era de la idea de la constituyente, pero si se va a hacer un proceso en el cual vaya reformas, pues para mí, sin duda, Consejo de Participación Ciudadana, sin duda, la conformación de el Consejo de la Judicatura es fundamental, y para mí sí se puede hacer mediante reforma. Para mí, pues, sin duda, todo lo que es la estructuración de la asamblea, yo incluso reduciría el número de asambleístas, etcétera. Es decir, toda la parte orgánica que te permite modificar en el tema vía reforma, lo haría, incluido el arbitraje internacional que tantas veces hemos hablado y que desafortunadamente se perdió en el referéndum por la situación política del gobierno anterior. Entonces, me parece que sí hay un buen espacio para hacer modificaciones orgánicas a la Constitución que se van a sentir, que son importantes, y que pues se puede aprovechar el momento político para hacerlo. En el programa Impacto Informativo, Daniel Egarda, ex ministro de Producción, habló de las compras 4x4 y las negociaciones comerciales con los Estados Unidos. Escuchemos lo que opina. Creo que hay que empezar por calificar el hecho de que es positivo que Ecuador esté sentado negociando con Estados Unidos, discutiendo, digamos, con Estados Unidos la posibilidad de poder tener acercamientos en comercio exterior. Dicho esto, ahora es importante saber, bueno, qué exactamente se está discutiendo, se está negociando. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía tenga en cuenta que, y sobre todo el sector productivo, ¿no? Lo que se está negociando en este momento es cómo desgravar el 10% de arancel adicional que ha puesto el gobierno de Estados Unidos, que dicho sea de paso es una medida ilegal, pero es lo único que se va a discutir al momento. No hay en este momento, en esta instancia, una discusión de un tratado comercial como tal o de la profundización de preferencias arancelarias adicionales como tal. Y creo que es bien importante diferenciar, por lo tanto, esos dos niveles de diálogo que estamos teniendo para que así se entienda mejor el tema, ¿no? Eso es lo que está al momento discutiéndose entonces. ¿Cómo destrabar ese 10%? A ver, un poco de contexto en esto, ¿no es cierto? Las medidas que empezó a poner el gobierno del presidente Trump
empezaron desde el mes de febrero, marzo. Yo los vengo estudiando desde el mes de diciembre, cuando asumió la presidencia, antes de que asuma la presidencia el presidente Trump, un poco siguiendo cuál iba a ser los posibles escenarios, ¿no? Lo que hemos visto en realidad ha roto con todos los escenarios en particular, y es una exageración de medidas, y ha llevado al mundo en general a una situación de alta incertidumbre, a una situación de estancamiento económico, porque las medidas que ha impuesto Estados Unidos tienen un impacto global que están ocasionando un estancamiento prácticamente, o un crecimiento muy bajo a nivel global. En algunos países como México, Canadá, incluso va a generar una recesión económica por la dependencia que tienen del mercado americano, y un cuestionamiento muy fuerte sobre las medidas en sí mismas, los objetivos en sí mismos, y la incertidumbre respecto al tiempo, cuánto tiempo van a estar o no. A eso se suma lo que hemos visto este fin de semana, Edgar, que es el hecho de que un tribunal en los Estados Unidos, el Tribunal de Comercio de los Estados Unidos, ha declarado ilegales las medidas, algunas de estas medidas, los aranceles, dentro de eso es el arancel de 10%, indicando que el presidente se ha excedido en su potestad de las leyes de emergencia bajo las cuales está poniendo estos aranceles. O sea, en los propios Estados Unidos ya hay voces que le están diciendo, voces judiciales, voces oficiales que le están diciendo esos aranceles son ilegales. Y es más que claro que a nivel del orden multilateral de comercio, evidentemente son ilegales todas estas medidas de aranceles, ¿no? ¿En qué va a terminar esto? Difícil saber, Edgar. Todavía hay muchísima incertidumbre. Hay negociaciones que se están llevando a cabo. Países han elegido el lado de la negociación, otros no, han elegido un poco estar pendientes a ver qué es lo que sucede, otros han elegido retaliar, ¿no? Como por ejemplo el caso de China, el caso de Canadá, y eventualmente la Unión Europea, que tiene preparado un paquete. Pero el resto de países han decidido esperar o tener un acercamiento para negociar, ¿no? ¿Qué negociaciones son las que se establecen aquí? Las negociaciones van dirigidas a poder, de alguna forma, eliminar estos aranceles adicionales que ha puesto Estados Unidos, no a negociar un acuerdo más profundo, que profundice el acceso al mercado, digamos, de otros productos, igual que de Ecuador, ¿sí? Entonces, en un inicio, las expectativas sobre a dónde puede terminar esta inicial negociación es en el mejor de los escenarios, en poder volver a la situación anterior, en donde teníamos algunos aranceles para algunos productos, pero no ese 10% adicional. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Abaratando la muerte. El mundo asiste a una revolución en la tecnología de la guerra de una amplitud e impacto monumentales. El siglo pasado fue el escenario en el que una amplia serie de nuevas armas y medios de combate hicieron su aparición, desde los vehículos blindados al avión, al submarino, a las ametralladoras o a los cañones gigantes y hasta los gases tóxicos, llevando la guerra a las 3 dimensiones durante la Primera Guerra Mundial y ya en la Segunda, con el portaaviones, los misiles B-1 y B-2, los aviones a reacción y las armas nucleares. Tras la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Fría, buena parte de la tecnología militar se orientó al desarrollo de medios para transportar las cada vez más letales armas nucleares, cuyos números garantizaban lo que pasó a conocerse como la destrucción mutua asegurada, una tétrica definición de la capacidad destructiva alcanzada. En torno a ese concepto se estructuró el del equilibrio del terror, que en efecto fue el que logró evitar un apocalipsis nuclear. El armamentismo de la posguerra se extendió a los medios convencionales también,
evolucionando en las líneas maestras establecidas, esto es, blindados cada vez más poderosos, aviones más rápidos y con mayores capacidades de carga, submarinos que por sus motores nucleares podían permanecer fuera de sus bases por meses, sumergidos y equipados con docenas de misiles estratégicos, bombarderos con capacidad intercontinental y silos nucleares regados en extensos territorios para prevenir su destrucción temprana. Todos estos equipos representaban inversiones de volúmenes asombrosos, pues las tecnologías que se les incorporaban eran las más recientes para que se mantuvieran a la vanguardia en el campo militar. Para hacernos una idea de los costos de algunos de los armamentos actuales, un submarino nuclear con capacidad de lanzar misiles intercontinentales tiene un costo superior a los 10.000 millones de dólares y cada misil cuesta 30 millones. Un bombardero B-2 tiene un costo de 2.100 millones y una hora de vuelo de este aparato cuesta 150.000 dólares. Un caza F-35 en promedio cuesta 100 millones y un helicóptero Apache 50. Un tanque Abrams vale unos 8 millones, algo parecido al Leopard 2A7. Como se puede ver, se trata de equipos extremadamente costosos, tanto en su adquisición como en operación y mantenimiento. La revolución militar que hemos visto desenvolverse en el conflicto ruso-ucraniano ha sido el desarrollo de sistemas de armas infinitamente más baratos, de altísima efectividad y de relativa facilidad operacional. Estas nuevas armas se operan casi como un videojuego y entraron en el campo de batalla con resultados devastadores para los sistemas de armas tradicionales. Tanto los misiles Javelin como los drones Bayraktar fueron el azote de las unidades blindadas rusas que sucumbieron en gran número ante estas armas y a su inteligente uso por las fuerzas ucranianas, destruyendo los tanques de vanguardia y de retaguardia para que la artillería se hiciera cargo de liquidar a los inmovilizados tanques en el centro. Conforme la guerra se alargaba, el uso de drones de diversos tamaños y características se intensificó de lado y lado, con resultados cada vez más efectivos, sea en ataques directos o transmitiendo la ubicación de unidades enemigas en tiempo real para que fuera la artillería la que los neutralizara. La enorme superioridad material rusa nunca logró la decisiva victoria que se auguró, debiendo lamentar graves pérdidas humanas cifradas en varios cientos de miles de soldados muertos o heridos, además de los mercenarios rusos o extranjeros muertos en los intentos de avance tras la contraofensiva ucraniana del año 22. Más de 4.000 blindados destruidos o capturados, el hundimiento del Moskva, el buque insignia de la flota rusa del Mar Negro, al igual que significativas bajas en su aviación y helicópteros. El impacto económico que significará la reposición del material perdido es difícil de cuantificar y excede enormemente el costo de los equipos usados en su destrucción. Un Javelin, el misil antitanque tan exitoso en Ucrania, vale $200.000 para destruir un blindado de 5 millones. Para la destrucción de un helicóptero de 30 millones o un cazabombardero de 50, basta un antiaéreo de 500.000. Pero la cosa se pone aún peor cuando son drones que en un muy breve tiempo cambiaron los presupuestos de la guerra por sus bajísimos costos, que nada tienen que ver con los millonarios gastos antes señalados. Drones de $500 son capaces de destruir blindados 10.000 veces más costosos,
o restringir severamente la movilidad de buques o pena de destruirlos, como ha sucedido con muchas unidades rusas en la flota del Mar Negro. Este cambio de paradigmas en la guerra no es algo inusitado ni nuevo. Los desarrollos tecnológicos en diversas épocas que favorecieron armas baratas y muy efectivas se dieron, por ejemplo, con los arcos largos galeses, cuya potencia y penetración eran tales que podían atravesar las armaduras metálicas de los caballeros medievales, acorazados de pies a cabeza. En efecto, las unidades blindadas de aquella época. Tan solo la nobleza podía permitirse pagar el altísimo valor de estas armaduras que los volvían poco menos que invulnerables ante las precarias armas de los siervos. Pero cuando una fuerza de 6.000 arqueros galeses, encuadrados en el ejército inglés del rey Eduardo III al inicio de la Guerra de los 100 años, se encargó en la batalla de Crecy, con una lluvia de flechas, de masacrar a los caballeros franceses, abrió una brecha gravísima en el modelo feudal basado en la superioridad absoluta de la caballería pesada. Si un noble acorazado podía ser muerto a distancia por un plebeyo con una flecha que valía centavos, esa superioridad era ilusoria. Así se vería en el posterior desarrollo de arcabuces y de mosquetes hasta llegar a los rifles de repetición. Los drones actuales están cumpliendo ese mismo papel, desnudando la superioridad que tuvieran en el campo de batalla durante los últimos 80 años esos carísimos instrumentos a los que me referí antes. Pero si el abaratamiento de las armas trae consigo el abaratamiento de la muerte, junto con, llamémoslo, su democratización y masificación. La diferencia de poder de fuego de una unidad de mosqueteros de 200 hombres de hace 200 años, que disparaban 3 veces por minuto, es equivalente al de un soldado equipado hoy con un fusil de asalto A-47 que dispara las mismas 600 balas en ese tiempo. Los drones tienen todas las perspectivas de convertirse en herramientas de muerte a escalas similares. Unidos a la electrónica y a la inteligencia artificial, las posibilidades de supervivencia de unas tropas convencionales expuestas en campo abierto serán sombrías. Se ha visto ya cómo ante las bajas enormes sufridas por Rusia en Ucrania, la primera ha debido recurrir a sus presos con promesas de dejar sin efecto sus sentencias para paliar en algo sus carencias de soldados. Como esto resultó insuficiente, Rusia ha contratado mercenarios extranjeros en grandes números en el tercer mundo, pagándoles soldadas que en sus países de origen son fortunas. Pensar en unas guerras futuras donde los muertos serán en su inmensa mayoría los más pobres del planeta, que viven aún en una marcada asincronía tecnológica, y se deberán enfrentar a las más letales y modernas armas, no es nada descabellado. El camino ya está marcado y ellos son los prescindibles. Muchas gracias. Editorial. Petro y sus vicios, artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. La incontinencia verbal caracteriza a Petro y eso quedó en evidencia en su última visita oficial a Ecuador. Habló cualquier tontería, pasó de malcriado en la Asamblea Nacional y luego se fue a Manta porque en el mar la vida es más sabrosa. Una mancha más al tigre, aunque de tigre no tiene nada don Gustavo. Al final, nadie comprendió su mensaje en redes sociales respecto de la Gran Colombia mientras se llevaba a cabo el acto de posesión de Daniel Noboa. Probablemente fue otro de sus delirios si se considera como ciertas las afirmaciones del ex canciller colombiano Álvaro Leiva, es decir, Petro vuela. En este mismo sentido, en Petro se ha naturalizado decir cualquier cosa y eso me recuerda de que el poder no transforma a las personas,
sino que las descubre como son. Más allá de las descortesías e ignorancia del mandatario colombiano, debido a su defensa absurda e injustificada del delincuente Jorge Glass, eso no empañará la relación histórica que hemos consolidado entre nuestros pueblos en aspectos como la cultura, el comercio, el turismo, la gastronomía. Las declaraciones de Petro también delatan el agotamiento de una gestión gubernamental que es mal calificada por la mayoría de las personas, y eso se acrecienta por el derrumbe de muchas expectativas que se crearon en la campaña electoral a su favor versus los pocos resultados obtenidos hasta ahora. Uno de los problemas más complejos es el resurgimiento de la violencia liderada por parte de los grupos guerrilleros. Desde ya se observan varias candidaturas para disputar la presidencia en Colombia. Varias de ellas recorren el país y agregan en su oferta de campaña las demandas de la población: seguridad, empleo, educación y una política social sostenible. En eso nos parecemos mucho, pues son las mismas exigencias que tiene nuestra gente desde hace varios años. Habría que conocer de estas candidaturas cómo se concibe la relación con Ecuador, sobre todo en materia del combate al crimen transnacional organizado, específicamente el control, la cooperación y el trabajo conjunto en las fronteras entre nuestras Fuerzas Armadas y la policía. Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. Médicos desempleados. Ramiro Ruiz. En 2025 el desempleo en Ecuador se mantuvo estable con el 3.8% a nivel nacional. En el área urbana la tasa de desempleo fue del 4.7% en abril de 2025, mientras que en el área rural del 1.6%. El empleo adecuado alcanzó una tasa del 35.8% en abril de 2025, según la encuesta laboral mensual del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Las personas con empleo adecuado laboran una jornada completa de 40 horas a la semana y perciben al menos un salario básico. Por su parte, el desempleo se situó en el 3.6% en abril de 2025, casi igual que un año atrás, cuando estaba en el 3.4%, según el INEC. Más de la mitad de los trabajadores de Ecuador laboran en el sector informal, es decir, en empresas sin registro único de contribuyentes RUC. No pagan impuestos y tampoco tienen acceso a derechos laborales. La tasa de empleo informal cerró en un 54.1% en abril de 2025, un poco por encima del mismo mes del año anterior, cuando estaba en el 53.4%, según el INEC. El sector de la salud no está libre de este cuadro de empleo, desempleo y empleo informal. El sistema de salud del país es obsoleto. Cuando un médico general o especializado accede a un puesto de trabajo en un hospital del Ministerio de Salud o del Seguro Social, firma un contrato por el tiempo de un año. Cuando termine el contrato es posible una renovación. Rotan en diferentes departamentos como ginecología, pediatría, emergencias, etc. Trabajan 24 horas consecutivas 2 veces a la semana y cuando la emergencia exija atienden hasta el agotamiento. El cansancio es enemigo de la eficiencia y un peligro para los pacientes. El problema de la contratación por 1 o 2 años produce un daño colateral como la inestabilidad laboral y la imposibilidad de hacer carrera, y se suma el desperdicio de talento, de conocimiento y experiencia. Si cada médico asistiera a los pacientes por 8 horas en sus horarios del día o de la noche, es posible que el servicio de salud necesite más médicos y presten servicios con estabilidad laboral, ambiente de cordialidad y cultura de trabajo en equipo. Características fundamentales que no existen en el sistema actual. La calidad de atención se optimizaría, según el médico Gabriel Muriel, especializado en gerencia hospitalaria. Los médicos sin contrato buscan trabajo de reemplazo y de esta forma pasan a engrosar las filas del trabajo informal. El Sistema Nacional de Salud en Ecuador enfrenta un absurdo. Aunque la tasa de médicos por cada 10.000 habitantes es de 38.47 y supera los 23 recomendados por la Organización Mundial de la Salud, miles de médicos generales y especialistas no consiguen una plaza laboral estable. Esta situación evidencia un alejamiento entre la formación universitaria, la demanda real del país y la quiebra en planificación estatal. La burocracia es otro problema. La administración del sistema de salud está organizada por zonas y distritos. El número desmedido de burócratas entorpece el trabajo y consume miles de millones de dólares en sueldos y gasto corriente que pueden redistribuirse en la atención médica.
En el sector privado las condiciones tampoco mejoran. Contratos precarios y remuneraciones limitadas son comunes, dejando a muchos médicos sin garantías, explica Alan Jurado, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Generales Independientes. ¿Qué planes operativos está tomando el Ministerio de Salud frente a la grieta de empleo para médicos y más aún para los recién graduados? Alan Jurado explica, durante el internado hospitalario existe presión para especializarse rápidamente, lo que no siempre es viable. El costo de la especialidad es alto, inaccesible. No se percibe sueldo durante esos años de formación y muchos optan por emigrar. El sistema vetusto se agrava por la corrupción en el sector público. Alan Jurado asegura que tiene evidencias de la compra de puestos en entidades públicas del sector de la salud. Estas evidencias han sido entregadas a las autoridades correspondientes, pero hasta ahora no ha tenido resultados concretos ni acciones efectivas. Ramiro Ruiz. Noticias internacionales. Europa frente a una crisis de drogas sin precedentes, más cocaína, opioides letales y caos sanitario. Cocaína más accesible, analgésicos falsificados. La Agencia Antidroga de la Unión Europea da la voz de alarma. En su informe anual publicado el jueves, la agencia también hace referencia a un mercado en constante evolución, lo que aumenta los riesgos para la salud y la seguridad. El año pasado la cocaína fue la droga estimulante más consumida por unos 4,6 millones de adultos. What we observe is that there is an increase in the availability that we can assess, for instance, with the seizures. At the same time, using a new or recent methodology that is wastewater analysis, we see that there is a clear increase in the human consumption of cocaine. Desde 2009, la Agencia Europea también ha visto la llegada de 88 opioides sintéticos. Estas sustancias imitan a veces a los medicamentos reales, lo que aumenta el riesgo de falsificación y, por tanto, de intoxicación. One of the characteristics is that they can be up to 400 times more potent than morphine, but they may also be extremely more toxic, which means that altogether, if we put the stimulants, the synthetic drugs, the synthetic cannabinoids, and the synthetic opioids and cannabinoids, overall there is a broadened offer of substances on the market. El cannabis siguió siendo la droga más consumida por 24 millones de adultos el año pasado, pero la agencia señala que el contenido medio de THC, el componente psicoactivo, se ha duplicado en una década. Trump prohíbe la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países por razones de seguridad nacional. Donald Trump anuncia la prohibición de viajes a Estados Unidos a ciudadanos de una docena de países de África, Oriente Medio, Asia y América, reanudando una de sus políticas de su primer mandato. Afganistán, Myanmar, Chad, Haití, Irán, Libia y Yemen son algunos de estos países. In the 21st century, we've seen one terror attack after another carried out by foreign visa overstayers from dangerous places all over the world. And thanks to Biden's open door policies, today there are millions and millions of these illegals who should not be in our country. In my first term, my powerful travel restrictions were one of our most successful policies, and they were a key part of preventing major foreign terror attacks on American soil. Las prohibiciones son totales para 12 países y parciales para otros 7. Durante su primer mandato, Trump prohibió el ingreso de viajeros de 7 países de mayoría musulmana. La medida fue confirmada por la Corte Suprema en 2018. El expresidente Joe Biden, demócrata, que sucedió a Trump, derogó la prohibición en 2021, calificándola de mancha en la conciencia nacional. El Banco Central Europeo y la Comisión Europea aprueban que Bulgaria adopte el euro. Bulgaria ingresará en la eurozona en enero de 2026. El país lleva intentando cambiar su moneda actual, el lev, por el euro desde que ingresó en la UE en 2007, pero los avances se estancaron por la persistente inflación y la agitación política. Ahora la Comisión Europea y el Banco Central Europeo han dado su visto bueno a la adhesión de Sofía. El primer ministro búlgaro calificó la noticia de histórica.
Това е повод за гордост на българското общество. Общество, което от края на 90-те години пое по един мечтан за поколения българи път да бъде част от Съюза на свободните и развити европейски държави, който път беше увенчан с успех през 2005 година, ефективно от 2007 година, когато сме член на Съюза. Път, който мина през много трудности, през финансова, банкова, но българите неотклонно, търпеливо, с много труд и усърдие, много лишения, успяха да извоюват това, което други държави не успяха. Извоюваха покриването на критерии, доверието и оценката на европейските институции. Bulgaria trabajará ahora para adoptar gradualmente el euro como moneda oficial. El país confía en que la transición transcurra sin sobresaltos. Смело мога да кажа, че България, българското правителство е готово да въведе еврото от 1 януари 2026 година. Ние се готвим отдавна за този процес. La ministra de Finanzas Petkova subrayó además que habrá un control claro y transparente de los precios durante todo el proceso. Putin amenaza con responder tras la operación telaraña de Ucrania, dice Trump. Putin planea responder al amplio ataque con drones de Ucrania contra aeródromos rusos, según el presidente estadounidense Donald Trump. Trump afirmó haber hablado por teléfono con Putin el miércoles, una llamada que habría durado más de una hora. En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump afirmó que fue una buena conversación, pero no una que conduciría a una paz inmediata. En una sesión informativa a primera hora del miércoles, Putin no mencionó la operación de Ucrania en el interior de Rusia el domingo, en la que Kiev atacó 41 bombarderos militares pesados rusos con drones. Conocida como Operación Telaraña, las fuerzas ucranianas lograron introducir los drones clandestinamente en territorio ruso y ocultarlos en camiones dentro de cabañas móviles. Según Kiev, los aeródromos atacados albergaban unidades importantes de la aviación estratégica rusa. Moscú habría usado esos bombarderos pesados para sus ataques diarios contra ciudades ucranianas. Zelensky afirmó que la operación no se habría llevado a cabo si Rusia hubiera aceptado un alto el fuego duradero, algo que Moscú rechazó una vez más durante la segunda ronda de conversaciones de paz en Estambul el lunes. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos
iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.